16, el tema titulado es ¿Dios ama al pecador? Pregunta. ¿Dios ama al pecador? Es una pregunta, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra. Tome asiento, hermano. Hemos orado por la palabra del Señor ya. ¿Dios ama al pecador? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya? Algunos dicen Dios ama al pecador, pero odia el pecado. O sea, Dios ama al que practica el pecado, al que se deleita con el pecado, al que saborea el pecado, al que se empacha del pecado, hasta vomita del pecado, lo ama, pero aborrece el pecado. Algunos predican así, enseñan así, dicen esto, pero eso es una total mentira e ignorancia. ¿Correcto? Eso es ignorancia o mentira. Eso no se puede aceptar, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Ahora, algunos usan este texto de Juan 3:16 para decir que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los violadores, los corruptos, los borrachos, los ateos, los brujos. Dios los ama, y usan este texto de Juan 3:16 para decir que Dios ama a todo el mundo, hermano, y dice que Cristo murió por todo el mundo y pagó el precio del pecado por todo el mundo. Entonces, si es así, todo el mundo se irá a la gloria de Dios, todo el mundo será al cielo, todo el mundo se irá al reino de los cielos, y Satanás estará solo en el infierno triste. Eso es mentira, eso es falso. Cuando este verso de Juan 3:16 es mal interpretado, la Biblia se interpreta sola y tenemos que respetar la gramática. Y tenemos que respetar los lenguajes literarios, la retórica. Por ejemplo, rápidamente, la palabra mundo. ¿Qué quiere decir en la Biblia la palabra mundo? ¿Quiere decir todos los habitantes de la tierra, buenos y malos, santos y diablos? ¿Quiere decir eso? No. Depende del contexto. Gloria a Dios, hermano. Depende del contexto. Cuando usted encuentra la palabra mundo, para saber el significado de la palabra mundo, tiene que ir al contexto. Al contexto. Por ejemplo, yo le digo, hermano Carlos, pásame la lima porque me la quiero comer. Y el hermano Carlos me dice, pero en la ciudad de Lima no se come, pastor. El contexto, ¿qué es? Que me quiero comer. Entonces, ¿me estoy refiriendo a la ciudad de Lima o al fruto de Lima? El contexto quiere decir que es el fruto de Lima, ese fruto que parece naranja, mandarina. Gloria a Dios, hermano. La Biblia es igual, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Quiere decir que Dios amó a todo el mundo y murió por todo el mundo, o de acuerdo al contexto? ¿Qué dice el contexto? El contexto dice esto. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto habla de vida eterna, de salvación. O sea, la palabra mundo, según el contexto, significa los salvos, los hijos de Dios, los salvos. Porque si decimos que el mundo significan todos los habitantes, entonces eso se llama universalismo, que todos se van a ir al cielo y nadie se va a ir al infierno. Ese evangelio del universalismo es mentira, falso y herejía. Según el contexto dice, Dios amó al mundo para darles vida eterna. O sea, la palabra mundo significa las personas que van a recibir vida eterna. Por eso tenemos que ver, según el contexto, qué significa la palabra mundo. Por ejemplo, vayamos rápidamente, hermano. Dice la palabra de Dios, vayamos al contexto, Romanos 11:11, para ver que la palabra mundo tiene otro significado. La palabra de Dios, la Biblia se interpreta sola. Dice así, Romanos 11:11, dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión del pueblo de Israel, la nación de Israel, vino la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son
todas las nacionalidades del planeta Tierra menos Israel. Gentiles significa todas las naciones del planeta Tierra menos Israel. Peruanos, brasileños, ecuatorianos, franceses, alemanes, chinos, japoneses, hermano, todas las naciones menos, esos son los gentiles. Entonces, la palabra mundo también significa, ¿qué significa? Naciones del mundo que no es Israel, ¿correcto? Vamos de nuevo. Dios pues, ¿han tropezado los de Israel, la nación de Israel, para que cayesen? Pregunta, respuesta, en ninguna manera. Pero por la transgresión, por la desobediencia de Israel que crucificó a Cristo, vino la salvación a los gentiles, o sea, a todas las nacionalidades menos Israel. ¿Ya? Ahora, pregunta, la salvación vino a todas las naciones menos Israel. Peruanos, ecuatorianos, chilenos, franceses. Esto quiere decir que todos los peruanos van a ser salvos, que todos los franceses van a ser salvos, que todos los alemanes van a ser salvos, que todo el mundo va a ser salvo de todas las naciones. No, lo que está diciendo que Cristo no vino a morir a salvar solamente a la nación de Israel, ¿ya? Corporativamente, sino también vino a salvar a otras naciones, pero no en su totalidad, sino a la nación del Perú, pero a los que reciben a Cristo, a la nación de Brasil, pero los que reciben a Cristo, a la nación de Alemania, los que reciben a Cristo. La salvación vino al Perú, sí, pero solamente para los peruanos que reciben y se arrepienten de su pecado. Eso es lo que quiere decir. Vayamos de nuevo, hermano. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, desobediencia, vino la salvación a los gentiles, o sea, a las otras nacionalidades, para provocarlos a celos, a los judíos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, mire, acá ya no llama gentiles, acá le llama ¿qué cosa? Mundo. O sea, el apóstol Pablo cambia la palabra gentil por la palabra mundo. ¿Y qué quiere decir acá la palabra mundo? Todas las naciones del mundo menos Israel. Porque está diciendo que Israel desobedeció, Israel transgresió, y por la transgresión de Israel vino la salvación al mundo. Entonces el mundo quiere decir todas las nacionalidades, peruanos, chilenos, pero no absolutamente a todos, sino dentro de esas naciones los que se arrepienten de su pecado. Por eso dice acá, y su transgresión es la riqueza del mundo. Ahora dice mundo, son gentiles, mundo es igual. Y su defección, su rechazo, la riqueza de los gentiles, acá dice gentiles, o sea, Pablo cambia la palabra mundo, gentil, gentil, mundo, mundo, gentil, gentil, mundo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, según el contexto, mundo significa acá ¿qué cosa? Todas las naciones menos Israel. Y Cristo vino a morir para todas esas naciones, pero para los que se arrepienten y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios, hermano. Vayamos al verso 15 rápidamente de este mismo capítulo. Porque si su exclusión de los israelitas es la reconciliación del mundo. ¿Mundo qué significa acá? Todas las naciones menos Israel. Que Cristo no vino a morir solamente para los judíos. Cristo vino a morir para todas las demás naciones, pero de esas naciones solamente aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Vamos de nuevo... Vamos ahora a Juan, bendito sea Cristo, Juan 3:16, vayamos de nuevo a Juan 3:16, para hacer, hermano, la exégesis, más, ahora ya sabemos que la palabra mundo quiere decir, hermano, las otras naciones, y acá en Juan 3:16 utiliza lo mismo, ¿sí? Porque de tal manera le está diciendo a los judíos, Cristo tiene a los judíos presentes, Cristo no le está hablando a los griegos, ni a los romanos, está hablando a los judíos, porque de tal manera judío amó Dios al mundo, quiere decir judío, Dios amó no solamente a ustedes los judíos, sino amó a todas las nacionalidades, ¿correcto? Ahora, para eso ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿ya ves? Para que todo aquel de esas nacionalidades
para todo aquel de la nación de Perú, todo Perú no, para aquellos peruanos que se arrepienten de su pecado y reciben a Cristo. ¿Ya ve? Ahora lo entiende mejor. O sea, Cristo vino no solamente para los judíos, para todos los países, naciones, pero dentro de esas naciones dice para que todo aquel, la palabra aquel está individualizando, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree de los peruanos, condenado. El que no cree de los alemanes, condenado. El que no cree de los chilenos, condenado. ¿Se da cuenta cómo la Biblia se interpreta sola? Entonces, Juan 3:16 habla que Dios ama a todo el mundo individualmente. No, solamente aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, de judíos, de peruanos, de alemanes, de franceses. Gloria a Dios, hermano. Eso es la correcta interpretación. Entonces, usar Juan 3:16 para decir que Dios ama a todos los habitantes del planeta Tierra y que Cristo murió y derramó su sangre por todos los habitantes del planeta Tierra y van a ser salvos todos los habitantes del planeta Tierra, eso es una herejía, hermano. Eso no se puede enseñar. Acá dice mundo, otras nacionalidades, y después individualiza aquellos. Y los que no reciben, dice, ya han sido condenados. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano. Alaba al Señor, hermano. Bendito sea Cristo. Vayamos, hermano, ahora a Romanos 7:35. Bendito sea Cristo, hermano. Romanos 7:35. Seguimos, hermano, en el tema Dios ama al pecador. Juan 7:35, ¿qué dice acá? Perdón, Romanos 7:35. Romanos. Ya. Perdón, entonces es 8:35. Mi lente, hermano, ya hay que cambiar. Juan 8:35. Dice así, mire. ¿Dios ama a todo el mundo o ama solo a sus hijos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dios ama a todo el mundo o solamente a sus hijos? Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? Tampoco. ¿De Dios? Tampoco. ¿Pero tampoco? Dice la palabra de Dios, vayamos más adelante. Dice, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. Cristo, Dios. ¿A quién le está diciendo? ¿A la iglesia o a los pecadores? A la iglesia. Le está diciendo a los hijos de Dios. Le está diciendo, ¿quién te va a separar del amor de Dios, hijo de Dios? Nadie. Porque Dios te ha amado. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, en la Biblia Dios dice que ama a sus hijos. Usted no va a encontrar ningún texto bíblico que diga que Dios ama al pecador. Usted eso tiene que saber, hermano. Mire, esta noche revise su concordancia y búsqueme un texto que dice que Dios ama al pecador. No existe ese texto. No existe. Dios dice acá que ama a sus hijos y que su amor, dice, nunca será derribado, destruido, acabado. Dios ama a sus hijos. Lo estamos leyendo, hermano. Lo estamos leyendo. ¿Correcto? Dice que Dios ama a sus hijos, pero Dios no ama a los pecadores, a los que no son sus hijos. Juan 8:44. Vamos atrás. La Biblia se interpreta sola, hermano. Juan 8:44 dice así. 43. ¿Por qué no entiende mi lenguaje? Dice Cristo.
¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Dice Cristo. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida de principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes son hijos del diablo. Entonces Dios tiene hijos de Dios, hijos del diablo. Dios dice que ama a sus hijos, pero no ama a los hijos del diablo. Dios le llama hijos de ira. Dios a los pecadores les llama hijos de ira. Y Dios no dice que ama al hijo de ira. En ninguna parte dice que Dios ama al hijo de ira. No, dice lo contrario. La ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros, hermano, evangelizamos, cuando predicamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando usted le dice a un pecador, Dios te ama, el pecador se siente feliz y contento. Y no le importa, hermano, seguir a Cristo, porque dice que Dios me ama. Como Dios me ama, Dios no me va a mandar al infierno. Dios me va a llevar al cielo. Yo digo a San Pedro, Dios me ama. Entonces, ese criterio, hermano, tenemos que destruirlo con el evangelio, la palabra de Dios. Dios me ama. ¿Por qué? Porque algunas religiones dicen, Dios te ama, Dios te ama. Así Dios me ama, Dios me va a mandar al infierno. Entonces, tenemos que enseñar la palabra de Dios, hermano. Dios no ama a todo el mundo, solo ama a sus hijos. Y hemos visto ya. Dios aborrece al pecador y al pecado. Y el pecado es todo lo que va en contra de su palabra. ¿Qué es el pecado? Pecado es todo lo que el hombre hace, piensa, habla, que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y el primer pecado que Dios, hermano, no lo perdona jamás. El pecado que Dios no perdona nunca, jamás, es el que lo rechaza como su Señor y Salvador. Ese pecado Dios no lo perdona. Jamás no lo perdona. ¿Ya? Y dice que ese pecado es la madre de todos los pecados. Porque el que rechaza a Cristo va a vivir su vida independientemente como él cree, como él piensa, como él opina. Y no se metan en mi vida porque yo sé cómo vivo. Y yo no soy fanático ni extremista, ¿ya? Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, porque yo creo mucho en Dios. O yo creo en Dios a mi manera, ¿ya? Todo eso, hermano, que va en contra de la palabra, de la voluntad de Dios, es pecado. Y Dios está molesto, airado con esas personas. Con esas personas. Entonces, dice la palabra de Dios, hermano. Salmos 6:5. Dice la palabra de Dios en Salmos 6:5. Ahí vamos a ver si Dios ama al pecador o está airado y aborrece al pecador. Dice así. Salmos, gloria sea a Cristo, 6:5. Dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dios ama a los pecadores o los aborrece? Acá está diciendo que Dios los aborrece. Yo no puedo, tú no puedes enseñar lo contrario. Tú no puedes decirle a un pecador, Dios te ama tanto. Pues si me ama, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo me voy de frente al cielo. ¿Para qué tanta cosa? No hay que decirle Dios te ama, porque la Biblia dice que Dios no ama al pecado, Dios lo aborrece. Pero tampoco le vas a decir Dios te aborrece. Tenemos que tener, ¿qué cosa? Entendimiento y sabiduría. ¿Y cómo le predica un pecador? Espérate, vamos a llegar, bendito sea Cristo, hermano. Salmos 6:5, ¿no? ¿Qué más dice? Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario engañador abominará Jehová. Salmos 7:11. Ahí nomás la vuelta, Salmos 7:11. Dios es juez justo. ¿Cuántos vamos a...?
Y Dios está, ¿qué dice? Airado contra el impío. ¿Algunos días? Todos los días. Domingos y feriados para todos. También domingos y feriados. Todos los días Dios está airado con el impío. ¿Y quién es el impío? El que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. El que no busca a Dios. El que no se somete a la palabra de Dios, el que no vive en santidad por amor y respeto a Dios, el que rechaza a Cristo, sea quien sea, llámese como se llama, sea religioso, sea hermano el Papa de Roma, sea el pastor evangélico, que pisotea la palabra de Dios, Dios está irado todo el día, todos los días, toda su vida. Lo que tenemos que hacerle entender al pecador es que está en un grave problema. Eso tienes que hacerle entender al pecado, que está un grave problema. Porque si tú no le haces entender al pecado por la palabra y el Espíritu Santo, hermano, no le importa venir a la iglesia, buscar a Dios, no le va a importar. Porque tú le dices, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te besa, Dios te abraza, Dios te apapacha. Ya pues entonces, si Dios me ama, ¿para qué voy a la iglesia? Ya Dios me ama, ya me voy al cielo. Directo, dicen ellos, ignorantemente. Salmos 11.5. Salmos 11.5 al 6. Escuche, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego o azufre, será la porción del cáliz de ellos. Entonces acá dice también que Dios dice al malo lo aborrece, y malo para Dios es el que no lo respeta, hermano. El que no respeta a Dios, hay un texto que dice que las buenas obras que el hombre hace acá en el planeta, dice, para querer ser salvo, dice, para Dios son trapos de inmundicia, son basura. ¿Usted ha leído ese texto, no? Está en Isaías. Dice, pero este hombre es buena gente, esta mujer es buena gente, ellos son buena gente, son personas que aman a los pobres, a los perros, a los gatos, a los ancianos, hacen buenas obras, aman. ¿Pero reciben a Cristo como su Señor y Salvador? No. Entonces Dios dice, esas buenas obras que ayudan a los ancianos, a los niños, dice Dios, para mí son como trapos de inmundicia, son basura, porque nadie me va a comprar con buenas obras. Porque la obra de mi Hijo Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, esa es la única obra que yo acepto, dice Dios. Y nadie puede poner otra obra. Porque si te vas a salvar por tus buenas obras, ¿para qué Cristo vino entonces? No tiene sentido. No hay sentido. Si tú te salvas porque eres buena gente, ¿para qué vino Cristo? Ahí sería la salvación por obras. Pero Dios dice, la salvación es una gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la gracia es un regalo de Dios. Y Dios le da a los que hayan gracia, no a los desgraciados, sino a los que hayan gracia. ¿Y quién es el que haya gracia? El que se arrepiente de su pecado y lo recibe al Señor como su Señor y Salvador, reconociendo que Cristo murió en la cruz por él, por ella. Dice, yo reconozco que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario y por eso lo respeto, lo admiro, yo reconozco y quiero que tú seas mi Dios, mi Señor, y mi vida la voy a vivir conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor. Entonces Dios viene, liberta, cambia, santifica, un nuevo corazón, una nueva vida, el Espíritu Santo, para seguir a Dios. Eso es un regalo, una gracia. Gloria a Dios, hermano. No es por buenas obras. Vayamos a otro texto. Efesios 2.3, ahora estamos ya en el Nuevo Testamento. Efesios 2.3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Le está diciendo a los hermanos que antes de conocer a Cristo vivías en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, cuando eras pecador, haciendo la voluntad de la carne corrupta, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira. ¿Le dice hijos de Dios? No, hijos de ira. ¿Por qué? Porque aquí actualmente en el planeta Tierra, en el 2024, ahora, hay hijos de ira y hay hijos de Dios.
Dios ama a los hijos de Dios, pero dice aborrece a los hijos de ira. ¿Dónde lo dice? Lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Dios aborrece al hijo de ira y ama a sus hijos. Dice la palabra de Dios. 5:6, Efesios 5:6, una hoja más adelante, 2 hojas. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Los incrédulos, los que no quieren recibir a Cristo y arrepentirse, Dios los llama hijos de ira, y ellos van a recibir la ira de Dios. ¿En dónde cabe el amor ahí? Ahí no hay amor, hermano. Ahí hay ira. Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios está airado con el pecador. Dios está en guerra con el pecador. Cristo dice, el que no recoge conmigo desparrama. El que no es conmigo está contra mí. Lo dice Cristo. Está contra mí. O sea, es mi enemigo. Es mi adversario. Dice Cristo, todas las personas que yo no les importo, no les intereso, que yo no soy importante, yo no soy relevante, que no tienen tiempo para mí, que en mi agenda no existo. Ellos, dice Dios, están contra mí y yo estoy contra ellos. Y toda mi ira se derramará en el lago de fuego eternamente para siempre. Y ellos van a recibir toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque menospreciaron a Cristo. Porque Cristo para ellos no era importante. Cristo tonterías. Biblia tonterías, congregar tonterías. Ya ellos están en guerra contra Dios. Y Dios está en guerra contra ellos. ¿Dónde lo dice? Lo estamos viendo, hermano. Lo estamos leyendo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Romanos 1:18. Poco más atrás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres van a recibir ¿qué cosa? La ira de Dios, no los cristianos, los hijos de Dios no, los pecadores. La otra hoja, Romanos 2:5. Romanos 2:5, la otra hoja. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay que hacerle entender al pecador que cada día que pasa y no respeta a Cristo, hay que hacerle entender que cada día está acumulando más ira de Dios, más juicio de Dios. Hay que hacerle entender eso. Yo pienso que no pasa nada. Hoy día he comido rico, he comido caliente, he desayunado, tengo trabajo, gano buena plata o poca plata, hoy día he fornicado, adulterado, hoy día mi negocio ha ido bien, hoy día... Y ellos, hermano, creen que eso es el todo. Pero cuando hablan de Cristo te mandan a rodar. Cada día acumulan ira. Vayamos, hermano, Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 6. Este es el final. O sea, hay varios textos que hablan de la ira de Dios contra el pecador, pero estamos viendo algunos nomás. Apocalipsis 6, verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y Dios dice que esto lo mandará al lago de fuego que arde con azufre, donde está Satanás y el anticristo. Ahí van a acabar. Entonces, hermano, cuando Dios nos revela que nosotros, hermano, tenemos que entender que Dios ama a sus hijos, pero aborrece al pecador y está irado con el pecador. Eso es para que nosotros, hermano, enseñemos la palabra. Porque Dios
le ha encomendado a los hermanos, a ti y a mí, predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso no es para los pastores, es para todos los hijos de Dios. Y de alguna manera hay que hacer eso. Quizás no te puedas parar en un parque y hablar, pero puedes, hermano, repartir folletos o compartir tu testimonio o apoyar el evangelismo. O pegar afiches en postes, ¿no? El otro día mi hija con una jovencita se han ido a pegar afiches en los postes. Afiches evangelísticos. Cristo, arrepiéntete, ¿no? Dios te llama, así. Y han pegado, eso es evangelismo. Y eso está bien, eso es correcto, hermano. Entonces, nosotros que sabemos la verdad, que tú sabes la verdad, que tú tienes la gloria ganada, pero tú sabes que con el que tú tratas cada día, todos los días, tú sabes que él tiene un grave problema. Que cuando la muerte venga, y la muerte viene en cualquier momento, ya vino el coronavirus, ¿te salvaste, sí o no? Ya, porque eres vivo, no, Dios te ha dado una oportunidad. Y quizás ya el dengue también ya está pasando. Y van a venir más y más y más. ¿Cuándo tendrás el día de tu fecha de vencimiento aquí en la tierra? No lo sabes. Entonces, si tú sabes que la persona con la que tratas cada día, si le llegara la muerte, va a recibir toda la ira de Dios en un lugar de tormento que arde con fuego y azufre. Y cuando dice el Apocalipsis lago de fuego, no es literal, el Apocalipsis es simbolismos. El símbolo es menor que la realidad. Cuando dice la palabra calles de oro, no es real que es calles de oro, es mejor que las calles de oro, es millones de veces mejor que las calles de oro, porque el símbolo no es mayor que la realidad. Dios nos habla así para entender. Cuando dice lago de fuego, no es un lago de fuego, es peor que eso. Cuando dice tormento, no es un tormento humano, es peor que el tormento humano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, si tú crees eso, tú estarás preocupado por las vidas que conoces. Porque sabes a dónde van a acabar si siguen menospreciando a Dios. Por eso en Hechos, mire, Hechos capítulo 2, verso 37, mire cómo Dios, como el apóstol Pedro, hermano, les habla así a esta gente. Hechos 2, 37. 36, un verso más atrás, 36. Mire lo que dice la palabra de Dios, rápidamente. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, los judíos, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le dice, ustedes son asesinos, criminales, ustedes mataron al Mesías, les está sacando en cara su pecado. Y esta gente, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero dijo, arrepiéntase. Este es el mensaje del Evangelio. Pedro no les dice, pueblo de Israel, ustedes mataron a Cristo, pero Dios les ama. Dice así. Pueblo de Israel, ustedes son criminales, asesinos, pero Dios les ama. ¿Así dice? No. No le dice que Dios les ama. Dice, ustedes son asesinos y criminales. Ustedes son delincuentes, ustedes son agresores, ustedes han pecado contra Dios, le han levantado el puño a Dios con su actitud, con su acción, con su pensamiento, con sus actitudes. Y el pueblo, cuando escuchó eso, ¿qué sintió? El corazón dolido. Ese es el Evangelio. El Evangelio no dice que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Dios es un anciano que abraza a todo el mundo. No. El Evangelio es denunciar el pecado. Decirle al pueblo que tiene un problema grave, que es pecado, que están rechazando a Cristo, al dador de la vida. Entonces, mire, el Señor nos ilustra así, para concientizar a las personas.
En el libro de los profetas, creo que es en Jeremías, no me acuerdo, dice el profeta que ve a un hombre venir, acercarse, y lo ve, dice, con su túnica, dice, todo manchado con sangre. El profeta ve a un hombre venir con su túnica, dice, su túnica estaba todo manchado con sangre, su cara con sangre, sus manos con sangre, todo su cabello con sangre, y el profeta le dice a este varón, ¿de dónde vienes? Y este varón simboliza a Dios, y este varón le dice, vengo de pisotear a mis enemigos, vengo de pisotear, de aplastar con mis pies a mis enemigos, los he pisoteado, les he reventado la cabeza, les he reventado los brazos, y toda su sangre ha salpicado en mi ropa, en mi rostro y en mi cabello. Así habla Dios al pueblo de Israel por el profeta. Esa escena es, hermano, digno de temer. Da miedo, hermano. Cuando yo leo eso me estremezco. Esa es la ira de Dios con los pecadores. Eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es Biblia. Eso es escritura. Dios va a pisotear a los pecadores. Por eso dice, hasta que pongas a tus enemigos debajo de tus pies. Va a ser peor que eso. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que concientizar a los pecadores que Dios no los ama y que están en un grave problema, que Dios lo va a derramar toda su ira sobre ellos? Con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo se evangelizaba? ¿Cómo evangelizamos? Así, Mateo 3.1. Así se evangeliza, Mateo 3.1. Rápidamente vayamos a la palabra de Dios. Mateo 3.1 dice así. Miren cómo se evangeliza, hermano. No se dice Dios te ama, no. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué decía? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Arrepiéntete. Vecino, vecina, amigo, arrepiéntete. Cristo vino a la tierra, derramó su sangre, arrepiéntete, recibe a Cristo como el Señor de tu vida, obedece a Cristo. No digas no puedo, Dios te va a dar el poder para obedecerle, solamente reconoce, arrepiéntete. Juan empezó a predicar así. Cuando Juan murió, ¿quién entró en escena? Cristo. ¿Y Cristo cómo predicó? Vayamos a la palabra, 4:17. ¿Cómo Cristo evangelizaba? 4:17. El mismo libro. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cambió el mensaje Cristo? No cambió el mensaje. Siguió con el mensaje. Ahora, Cristo lo crucifican, se va a la gloria. ¿Quién entra en la escena? Pedro. Vayamos, hermano, a Hechos, capítulo 2:38. Hechos 2:38. Vamos a ver si Pedro cambió el mensaje. El mensaje evangelístico. Hechos 2:38. ¿Qué dice? Pedro les dijo a todos los pecadores, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, pecadores, le dijo, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Pedro no cambió el mensaje, Pedro siguió con el mensaje. No dijo, pecadores, Dios les ama. No, arrepiéntanse de sus pecados. Ahora, vayamos con el apóstol Pablo, Hechos 17:30. Apóstol Pablo, ahora, ¿Pablo cambió el mensaje o continuó con el mensaje? Vamos a ver. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de ustedes, ahora manda, ordena a todos los hombres en todo lugar, en todo el mundo, que se arrepientan. Gloria a Dios, hermano, palmas a Cristo. Alaba a Dios, hermano, alaba al Señor. Juan el Bautista, arrepientas. Cristo, arrepientas. Pedro, arrepientas.
Pablo, arrepiéntanse. Tú, Dios te ama. No, pues hermano, no cambies el mensaje. Arrepiéntete de tus pecados. Gloria a Dios, hermano. Ese mensaje es vital para que el pecador se arrepienta. Para concientizar su mente que tienen un grave problema. Y cuando mueran, se presentarán ante Dios. Y Dios les sacará en cara todas las veces que escucharon la palabra y lo rechazaron por un poco de plata, por un poco de fama, por un poco de placer, por logros humanos. Tú has cambiado a mi Hijo Jesucristo, al mismo Dios, por cosas terrenales, pasajeras, transitorias, y tú tienes una deuda conmigo. Y esa deuda solamente la paga Cristo. La paga del pecado es muerte, pero Cristo vino para pagar la deuda. Tú no has querido que Cristo pague tu deuda, entonces tú paga tu deuda en el lago de fuego, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios lo mandará al lago de fuego para que pague Él eternamente para siempre, y nunca va a terminar de pagar, porque es impagable. Estará ahí pagando eternamente. Ese es un grave problema. Que usted, si se arrepintió y recibió a Cristo, ya solucionó su problema. Pero si no, esto es un problema. Y si usted es un hijo de Dios, dé testimonio, pórtate bonito, llénate del Espíritu Santo, da testimonio y comparte la palabra. Ora por los pecadores. Ora por los hermanos que salen a evangelismo. Ora por tu pastor también. Ora por todos los que están predicando la palabra. Porque nosotros tenemos esa responsabilidad y ese privilegio, hermano. Ese privilegio. Entonces, no podemos nosotros engañar al inconverso. Hay que decirle la verdad, pero con sabiduría. ¿Correcto? Háblale del amor de Dios. Que el amor de Dios vino para un pueblo que se llama su iglesia. Y tú puedes pertenecer a la iglesia. Tú puedes ser parte del amor de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce, valora, respeta lo que Dios ha hecho. Y no digas no puedo, porque Dios tiene el poder para cambiar tu cerebro, tus sentimientos. Él tiene el poder para hacerte nacer de nuevo y que tu cosmovisión de la vida cambie. Si hoy eres avaro, pecador, ateo, brujo, Dios te cambia en un instante. Pero tú tienes que pedir, tú tienes que buscar, tú tienes que reconocer y aceptar. Eres tú. Y no digas no puedo, ya te dije que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano, pónganse de pie, bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Gloria a Dios.